Listo, licenciada. Buenas tardes. Un saludo a todos, estudiantes, público en general. Mi nombre es Carlota Sandoval. Yo soy técnica en conservación de recursos naturales. Tengo una ingeniería en ciencias forestales, una maestría en ciencias ambientales con énfasis en manejo de recursos naturales, una licenciatura en derecho en ciencias políticas y una maestría en docencia superior. La tarde de hoy les voy a hablar un poco de lo que son los estudios de impacto ambiental según el marco legal, que sería el decreto vigente 123 del 14 de agosto del 2009. Los estudios de impacto ambiental, todo proyecto que se vaya a realizar a nivel nacional, sea comercial, agropecuario, de agricultura, tiene ciertos parámetros para verificar si requieren estudios de impacto ambiental o no. Eso es lo que vamos a discutir el día de hoy. Por ejemplo, se me da pantalla. Ay, presentación. Disculpen, un momentito. Bien. Vamos a ver un poco de lo que sería, qué es un estudio de impacto ambiental, que no es más que un documento que describe las características de una acción humana, proporciona antecedentes fundados para la predicción, identificación e presentación de los impactos ambientales y describe además las medidas para evitar, reducir, corregir o compensar o controlar impactos ambientales adversos significativos en el entorno ambiental o en el lugar donde se va a realizar un estudio de impacto ambiental. No es lo mismo realizar un estudio de impacto ambiental, ejemplo, en un área urbana donde ya los impactos están sumamente marcados, que realizarlo dentro de un parque natural o en lugares que todavía tienen que tienen árboles, que tienen riqueza forestal o biodiversidad. No es igual. Entonces, tenemos que definir siempre los estudios de impacto ambiental. En este decreto existen 3 categorías de estudio de impacto ambiental. Aquí en Panamá solo tenemos 3 categorías. Que no vayan a decir que tenemos 4 o 5. No, aquí en Panamá, según nuestro decreto, tenemos 3 categorías. El categoría 1 no es más que un estudio de impacto ambiental que es un documento aplicable a los proyectos previstos en el artículo 16 de este decreto 123 que genera impactos ambientales negativos no significativos y que no conllevan riesgos ambientales negativos significativos. Ejemplo, como les había explicado al inicio, se da cuando vas a hacer un local comercial en un área de Panamá. Un área urbana, simplemente vas a hacer otro local más. Tenemos los estudios categoría 2, que es un estudio de impacto ambiental, que es un documento de análisis aplicable a los proyectos previstos en el artículo 16 de este reglamento, cuya ejecución puede ocasionar impactos ambientales negativos de carácter significativo que afectan parcialmente el ambiente y que pueden ser eliminados o mitigados con medidas conocidas y de fácil aplicación. O sea, impactos. Un ejemplo de un estudio categoría 2 podríamos hablar de la parte porcina. Cuando tú vas a hacer una producción de cerdos, tú vas a necesitar, ya tienes un impacto, dependiendo dónde es, el Ministerio de Salud te exige que sea a cierta distancia de las residencias más cercanas. Sin embargo, esto va a tener olores. Entonces, ¿qué medidas de mitigación van a realizar para evitar que esto que se dé? Se quiere dar el proyecto porque siempre el proyecto trae beneficios, beneficios de empleo, áreas cercanas y el beneficio económico. Entonces, buscando las medidas de mitigación, una de ellas podría ser el tratamiento de los desechos. Se puede usar abono orgánico o también podrían usar bacterias para evitar los malos olores. También otra de las medidas de mitigación que podrían utilizar es la siembra, por ejemplo, de cítricos alrededor del proyecto que mitigarían un poco estos olores. En los estudios de impacto ambiental categoría 3 es un documento igualmente que entra en la lista taxativa, es un reglamento y son proyectos que producen impactos negativos de significación
cuantitativa y cualitativa. Se generan impactos acumulativos y sinérgicos que ameriten un análisis más profundo. O sea, cuando hablamos de impactos sinérgicos es más que nada cuando tú vas a tener uno o dos impactos leves o tres impactos leves que van unidos y van a formar un impacto. O sea, tienes un proyecto, ejemplo, que siempre va a tener impacto ambiental. Ejemplo, en nuestro país la minería. Esos son estudios categoría 3. Prosiguiendo, tenemos un proceso de evaluación que está en el decreto, que es para los estudios de impacto ambiental. Todos los proyectos de inversión pública y privados, obras o actividades de carácter nacional, regional o local y sus modificaciones que estén incluidas en la lista taxativa contenidas en el artículo 16 del presente reglamento deberán someterse al proceso de evaluación de impacto ambiental antes de iniciar la realización del respectivo proyecto. O sea, si tú vas a hacer, por ejemplo, un mall comercial, tú no puedes primero comenzar con una obra y después decir que voy a hacer el estudio, lo voy a hacer en lo que voy construyendo, yo voy haciendo el estudio. No, para realizar un estudio de impacto ambiental tienes que ir antes al proyecto. O sea que el proyecto tiene que haber sido aprobado antes de la realización del mismo. El Ministerio de Ambiente es el que administra la evaluación de este proceso, como se establece. Entonces, los promotores, es importante saber que cuando tú vas al ministerio, una vez que tú ingresas un estudio, si tú eres el dueño, tú pasas a ser el promotor del estudio de impacto ambiental. Y los promotores pueden ser personas naturales o pueden ser personas jurídicas. En este punto, el ministerio solamente acepta el estudio para su evaluación, para el ingreso. El ministerio está en la potestad de rechazar un estudio de impacto ambiental. Entonces, en los estudios de impacto ambiental, ¿quiénes pueden elaborar estos estudios? Los pueden elaborar los consultores ambientales. Los consultores ambientales no son nada más que personas idóneas reconocidas con un registro vigente en el Ministerio de Ambiente, los cuales tienen su número de registro y la profesión que los acredita. O sea, no cualquier profesional te puede hacer un estudio de impacto ambiental. Cuando tú vas a hacer un estudio de impacto ambiental, tú tienes que ir al ministerio preferiblemente o buscar en tu computadora quiénes son, si tú contrataste a una persona idónea, tienes que verificar si está en la lista o si contrataste una empresa, que la empresa tenga sus registro vigente en el Ministerio de Ambiente. Bien, en el contenido, es muy importante hablar en este decreto de los contenidos mínimos que requiere un estudio de impacto ambiental. Los contenidos no son iguales para un categoría 1 que para un categoría 2 o un categoría 3. Entonces, ejemplo, en las tres categorías tenemos que lleva un índice y un resumen ejecutivo, los datos generales del proyecto, que incluya, importante, la persona a contactar, números de teléfono, correo electrónico, nombre y registro de consultor. Es importante también en esta parte de persona a contactar que una empresa puede darle poder a un abogado para que el abogado le tramite el estudio de impacto ambiental en el Ministerio de Ambiente. Entonces, este abogado puede recibir, puede contestar, puede notificarse de todo lo referente al estudio de impacto ambiental. Eso lo hacen, por ejemplo, varias empresas para no tener que estar en el trámite de ir y venir, ya que el consultor no puede retirar, si nada más eres consultor, no puedes retirar las resoluciones. Puedes ayudar al promotor en responder, es cierto, las preguntas técnicas del estudio de impacto ambiental, pero es el mismo promotor el que se tiene que notificar. Bien, también es importante la información más relevante sobre los problemas ambientales críticos generados por el proyecto. Como les expliqué anteriormente, dependiendo del proyecto, es que usted va a ver cuáles son los problemas o los impactos que lleva el mismo. También tenemos lo que es una introducción, perdón, indicamos en la introducción el alcance
los objetivos y metodología del estudio presentado. El alcance es que tú vas a construir, qué vas a hacer, qué es lo que el promotor te dio a ti, los planos, etcétera. Tú vas a hacer una descripción de qué es lo que se va a escribir. Por ejemplo, un edificio con 5 locales comerciales o, por ejemplo, un edificio de apartamentos con 3 niveles, tantos apartamentos por nivel, lobby, etcétera. También se puede poner el objetivo. ¿Con qué objetivo tú vas a hacer este proyecto? Uno puede ser comercial, otro para residencial, etcétera. La metodología del estudio presentado, ¿qué metodología se utiliza? Esa parte la ponen los consultores. ¿Qué metodología se puede utilizar para que el estudio sea factible en el Ministerio de Ambiente? Entonces, tenemos también que tenemos que poner la información general, tenemos que comprar un pase y salvo en el Ministerio de Ambiente y pagar la evaluación del estudio de impacto ambiental. Esta evaluación va a variar de acuerdo a la categoría del estudio de impacto ambiental. Ejemplo, en la categoría 1 pagas $353, $3 de paz y salvo y $350 de inspección. En los categorías 2 y 3 aumenta este valor. Tenemos también la ubicación geográfica del proyecto, no debe faltar, ya que por coordenada geográfica UTM, NAD 84, es la que están exigiendo para que se vea qué área tú vas a trabajar. O sea, en la finca se van a ir, van a tener las coordenadas exactas del área del proyecto, ya que este proyecto entra inmediatamente en el estudio de impacto ambiental. Un proyecto, ejemplo, que ya se aprobó un estudio de impacto ambiental y ocupó todo el área de la finca y quieren hacer otro estudio, o sea, tienen que tener área libre para hacer otro estudio. Por ejemplo, en proyectos residenciales se ve mucho que lo hacen por etapas. Entonces tú tienes que poner las coordenadas que coinciden con el plano, de acuerdo al plano, para que le verifiquen las coordenadas en Panamá, en el Ministerio de Ambiente, de que tu proyecto corresponde a esa área y qué área libre tienes del proyecto. Ya una vez terminado la primera etapa, tú puedes optar por una segunda etapa o dejar tu finca libre, como lo quieras. Descripción de las fases del proyecto también es importante y lo dice el decreto, ya que tenemos la fase de planificación en la cual entra el estudio de impacto ambiental. En la planificación también se ve la factibilidad del estudio y se ve también cuáles son los motivos, o sea, si tú vas a tener beneficio de ese proyecto. Así que el estudio de impacto ambiental tiene que ir en la planificación antes de tú iniciar tu proyecto, porque tú no estás seguro si tú ingresas a un estudio que el estudio te lo vayan a aprobar, o sea, el ministerio está en potestad del ministerio. Eh, También tenemos la fase de construcción. Una vez aprobado el estudio de impacto ambiental, se le da al promotor una resolución en la cual el Ministerio de Ambiente expresa los parámetros en los cuales tú tienes que obedecer. Por ejemplo, te ponen, tienes que obedecer con la ley de normas residuales de acuerdo a si el proyecto va a sistema de alcantarillado o si va a sistema, o si vas a hacer una planta de tratamiento. O sea, ellos te van a dar los parámetros que tú tienes que seguir. Muchos de los promotores aprueban un estudio y ellos guardan o archivan este expediente, lo cual no es lo correcto. Cada promotor debe leer su resolución de aprobación, en la cual, como uno de los puntos también te van a poner en la aprobación, que tú tienes que solicitar la inspección para pagar tu indemnización ecológica. Esta resolución de indemnización ecológica vas a tener 30 días para cancelarla y la tienes que cancelar antes de iniciar el proyecto. Es una inspección que hace el ministerio y ve, por ejemplo, si esta es un área de sabana, pero vas a cortar pasto, es irrisorio el pago. Sin embargo, hay veces que también el ministerio puede optar por no solicitar el pago de la misma, porque como les expliqué, el proyecto podría estar en la ciudad de Panamá, puede que vayan a demoler una casa muy pequeña, ya está edificada el área, ya está impactada, y ahí tú vas a hacer un edificio de 2 plantas. O sea, puede que ni siquiera tengas que pagar esta indemnización, lo cual no se da si lo vas a hacer en áreas abiertas o áreas que no han sido utilizadas para ningún proyecto.
Bien, también tenemos el cronograma y tiempo de ejecución del proyecto también tiene que considerarse en el estudio de impacto ambiental. La mano de obra, las necesidades de insumo, el manejo y de deposición de los desechos en todas sus fases. ¿Qué quiere decir? Que vas a tener en todas sus fases, en la fase de planificación, de construcción, y de operación. O sea, vas a tener desechos sólidos, líquidos y gaseosos, porque vas a tener siempre desechos sólidos, líquidos y gaseosos, porque en el momento de la construcción, tú vas a tener un equipo trabajando allí, personas trabajando allí. Ejemplo, los desechos biológicos de las personas lo que hacen en algunos casos y la mayoría es que contratan letrinas las cuales son retiradas y limpiadas cada cierto tiempo para que no haya desechos ni malos olores en el lugar. También si tú estás haciendo en una cuneta o en un alcantarillado, por ejemplo en la ciudad de Panamá, tienes que poner ciertas medidas para que los desechos sólidos como es la arena o piedra, etcétera, no se vayan al alcantarillado. Ponen mallas de seguridad. Estas son medidas que se tienen que contemplar en las diferentes partes de lo que son los estudios de impacto ambiental, en los desechos sólidos, líquidos y gaseosos. Los olores también entran en lo que es un proyecto, porque, ejemplo, olores. Si tú tienes una porqueriza, independientemente vas a tener el factor olores, que tú vas a hacer para mitigar o eliminar estos olores en el área, que no lleguen a los vecinos más cercanos. Bien, entonces tenemos también otros puntos de lo que son los contenidos, la concordancia con el plan de uso de suelo. En ciertos lugares, por ejemplo en la capital, ya hay zonificaciones. También tenemos el uso de suelo en áreas aledañas al canal. Cuando tú vas a hacer un proyecto en la ciudad capital, tienes que ver si la zonificación te permite hacer ese proyecto en esa área. Al igual que en las cabezas de provincia, por lo regular también tienen zonificación. Por ejemplo, Penonomé tiene zonificación. Penonomé cabecera, las áreas fuera no tienen zonificación. ¿Qué sucede con esto? Se puede pedir la zonificación cuando no existe al Ministerio de Vivienda. Entonces, tú pides la zonificación y puedes solicitar el cambio de zonificación. Así que este es uno de los puntos importantes en esto, en los estudios de impacto ambiental. No puedes hacer un proyecto que no corresponde a la zonificación que te marca el Ministerio de Vivienda. En esto también se marca en los categoría 2 la geomorfología, en los categoría 3 disculpa, marca geomorfología, como en la parte minera, caracterización del suelo, capacidad y uso de actitud del suelo. Es importante los estudios categoría 2 y categoría 3. El clima, la hidrología, calidad de aguas superficiales, caudales máximos y mínimos. Por ejemplo, si vas a hacer un proyecto y el proyecto colinda con una quebrada, ¿qué tú vas a hacer para evitar que este proyecto impacte a lo que es las aguas, la hidrología del área? Puede ser una quebrada, puede ser un río. Entonces tú tienes que ver, por ejemplo, respetar el bosque de galería es un impacto, podría ser una medida de mitigación, que por ejemplo si fuera un área residencial, tú vas a hacer esta como un área verde, fuera del área de galería, vas a tener afuera un área verde que va a evitar sobre todo que esta área sea afectada a futuro. Entonces, tenemos también descripción del ambiente socioeconómico. Es importante el uso actual de las tierras en áreas colindantes al proyecto. O sea, si tú ves un área es utilizada agropecuariamente, tú puedes hacer, vamos a decir, no tienes vecinos cercanos, quizás acepten a futuro, si el área ya ha sido desarrollada cerca, un proyecto residencial. Sin embargo, hay que ver muy bien las características del uso de suelo, como les dije anteriormente. Si está dentro de un parque natural, no es igual un estudio de impacto ambiental que si no está dentro de un área como una reserva natural o un parque natural. Es importante que definamos eso. La metodología usada en función a la naturaleza de la acción comprendida, las variables ambientales afectadas, las características ambientales del área de influencia involucrada, es importante que nosotros tengamos presente que la comunidad o la parte social
nosotros como consultores o como personas preocupadas por el ambiente, tenemos derecho a intervenir en la evaluación de un estudio de impacto ambiental. ¿De qué manera? Cuando eh, cuando nosotros tengamos un estudio, tenemos que hacer una parte social, unas encuestas en las cuales vamos a encuestar a las personas más cercanas o colindantes al proyecto. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas personas han dicho, pero que en un área hay 20,000 personas y ¿por qué nada más encuestaron a 40 personas? Esto tiene un motivo de ser. El motivo es el siguiente. Si es cierto, hay 20,000 personas, pero tenemos que preocuparnos por las personas que son afectadas directamente por este proyecto, personas que viven cerca y que les va a afectar. Quizás si yo encuesto a las 20,000 personas, solamente estas 40 van a decir que no están de acuerdo y les llevo 1,000 y sencillo y me van a decir que sí están de acuerdo. O sea, es una desventaja. Es como, por ejemplo, el sistema político de Estados Unidos, donde no gana el que mayores votos tiene, sin embargo, sí tienen una representatividad en todo el país. Lo que se quiere en los estudios de impacto ambiental es que las personas afectadas tengan una representatividad adecuada en los estudios de impacto ambiental. Otro de los contenidos de los estudios en este decreto es, por ejemplo, la lista de profesionales que participaron en la elaboración del estudio de impacto ambiental. Tenemos que tener uno o dos o más consultores y dependiendo de la categoría, es que entonces ustedes van a definir qué personal interdisciplinario necesitan para un estudio de impacto ambiental. Un estudio de impacto ambiental no lo puede hacer una sola persona. ¿Por qué? Porque no es especialista en las diferentes áreas. Entonces, en un estudio categoría 2, ejemplo, vamos a poner un ejemplo que van a hacer una mina. Necesitan un ingeniero en minas, necesitan un trabajador social o un sociólogo, necesitan un biólogo y necesitarían también la parte civil, necesitarían un topógrafo porque qué suelo, qué calidad del suelo hay, todos estos factores influyen en lo que es un estudio de impacto ambiental. Las personas interdisciplinarias que van a participar en el estudio de impacto ambiental. Bien, tenemos también una lista de proyectos que ingresan a la parte de evaluación de estudios de impacto ambiental. Tenemos en la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, tenemos cultivos de granos o áreas mayores o iguales a 150 hectáreas, cultivos de vegetales, productos hortícolas, todas las actividades agropecuarias comerciales que involucren el uso de pesticidas a través de motobombas o por vía aérea. Eso quiere decir que ya, por ejemplo, los cultivos de arroz requieren un estudio de impacto ambiental. También podremos decir proyectos de riesgo en áreas mayores iguales a 100 hectáreas, por ejemplo, cultivos de piña. Todo esto requiere un estudio de impacto ambiental. Cría y ceba de ganado estabulado mayores de 150 cabezas. O sea, si tienes una cría, si vas a hacer estabulación de ganado y tienes más de 150, entonces necesitas un estudio de impacto ambiental. Eh, Cría de aves de corral con fines comerciales, las avícolas, a 15,000 aves también requieren estudio de impacto ambiental. El sector de pesca, la explotación de criaderos de peces y piscícolas, incluyendo los camarones, cocodrilos o tortugas u otros productos del mar, agua dulce o mayores de 1 hectárea, requieren un estudio de impacto ambiental. Descripción también en sector minería, que tanto se ha tocado en los últimos tiempos este criterio. Extracción de petróleo, explotación de minerales metálicos que impliquen trabajo de perforación mecánica, dragados, trincheras, etcétera. Explotaciones minerales metálicos que impliquen trabajo de perforación, y también lo que serían los no metálicos, piedra, material pétreo, también lleva lo que es eh, un estudio de impacto ambiental, que sería, por ejemplo, en algunos casos, extraen el material pétreo de las canteras o si no, también de los ríos. En ciertos proyectos gubernamentales se han extraído material pétreo de los ríos. Para esto también lleva un estudio de impacto ambiental. También lleva productos alimenticios y de bebidas, todas estas fábricas de yogur, de comida, de alimento, todo esto lleva en anteproyecto un estudio de impacto ambiental.
fabricación de textiles de cuero, industria de la madera, aserradero, cepillado e impregnación, fábrica de tableros, o sea, todo lo que tenga que ver también requiere un estudio de impacto ambiental, industria de papel, industria manufacturera, fábrica de productos de horno de coque, etcétera, plantas para la preparación de concreto. Reciclaje también llevan estudios de impacto ambiental, de desperdicios, desechos metálicos, industria energética, industria de la construcción, que es por lo regular los letreros o lo que ustedes más ven son las industrias de la construcción, por ejemplo, ampliaciones de presas y embalses, construcción de puentes, construcción de carreteras, construcción de pasos elevados, movimientos o nivelaciones y relleno de tierra mayores a media hectárea o con movimientos. Si no tienes media hectárea, pero sin embargo vas a remover más de 1000 metros cúbicos, requieres un estudio de impacto ambiental. Edificaciones, exceptuando viviendas unifamiliares. Eso quiere decir residenciales, edificios de apartamentos. También otro punto importante, construcción de galeras abiertas o cerradas mayores a 100 metros cuadrados. O sea, si tú vas a hacer una galera independientemente mayor a 100 metros cuadrados, requieres un estudio de impacto ambiental. Esto se da también cuando el ganadero no va a estabular, por ejemplo, ganado, pero sin embargo va a ser pequeñas galeras mayores a 100 metros en los cuales los va a utilizar, por ejemplo, para vacunación, para mantener el ganado, para guardar pacas, para guardar semillas. Todo esto requiere el estudio de impacto ambiental. Urbanizaciones, residenciales, por ejemplo, cuando ya van de 5 casas en adelante, requieren un estudio de impacto ambiental. Construcciones férreas, puertos, astilleros, construcción de canales, vías de navegación, todo esto lleva estudio de impacto ambiental. Servicios, estaciones de combustible, planta de distribución y almacenamiento también de combustible. Si ustedes ven en cada estación de combustible que están construyendo, ustedes van a encontrar el estudio de impacto ambiental aprobado, que no es más que el letrero verde con las letras amarillas impresas. Entonces, el turismo también, si vas a hacer hoteles o cabañas, así sea ecoturístico, requieres un estudio de impacto ambiental. También desarrollos turísticos en áreas costeras. Ejemplo, de Camerún hizo su estudio de impacto ambiental y lo presentó acá en la regional de Coclé y fue aprobado en Panamá porque si no me equivoco era en categoría 2. En el sector de disposición de desechos también, plantas o sistemas de tratamientos de aguas residuales. Es importante que si no hay alcantarillado y en el estudio de impacto ambiental no se contempló la construcción o se especificó la planta de tratamiento, antes de tú poner la planta de tratamiento en el proyecto, tienes que realizarle, tienes que presentar un estudio de impacto ambiental. Si dentro del estudio el consultor y la empresa pusieron la descripción de lo que es la planta de tratamiento, entonces no requerirías un estudio aparte. Bien, los criterios para determinar las categorías de estudio de impacto ambiental, que fue lo que hablamos al principio, categoría 1, 2 o 3, tenemos en el criterio 1, se define cuando el proyecto genera o presenta riesgo para la salud de la población flora-fauna sobre el ambiente general. Para determinar la concurrencia del nivel de riesgo, consideran los siguientes factores. Este criterio se define el 1, se define también cuando el proyecto genera o presenta alteraciones significativas sobre la cantidad de los recursos naturales, con especial atención a la afectación de la diversidad biológica y a los recursos con valor ambiental y o patrimonial, objeto del impacto de impactos naturales. El criterio 3 es cuando se define cuando el proyecto genera o presenta alteraciones significativas sobre atributos que dieron origen a esta área ser clasificada como protegida. En el criterio 5, este criterio se define cuando el proyecto genera o presenta alteraciones sobre sitios declarados con valor antropológico o arqueológico histórico, perteneciente al patrimonio cultural, así como a los monumentos. O sea, esto quiere decir que si un proyecto afecta la parte ambiental,
o la parte antropológica, histórica, ejemplo, el Parque Arqueológico del Caño, o que afecta a lugares culturales, vamos a poner un ejemplo, la iglesia de San Francisco en Veraguas, o que afecta o se va a realizar dentro del Parque Sarigua, que es un área protegida, necesita un estudio de impacto ambiental. Y lo posible es que sea un categoría 2, porque ya afecta uno de los criterios. Si ya afecta a uno o dos o más de los criterios, automáticamente puede cambiar de un categoría 1 a un categoría 2. Cuando hay desplazamiento de más de 100 personas, por ejemplo, vamos a mudar a las personas que, por ejemplo, se dedican a la pesca. Entonces, se va a hacer un proyecto turístico. Ellos van a comprarle sus derechos, le van a comprar casas en otro lado y ellos van a cambiar su estilo de vida. Esto es un estudio categoría 2. Ya no sería simplemente un estudio categoría 1. Bien, la participación ciudadana es muy importante, que sí fue tomada en cuenta en este decreto, porque para los estudios, por ejemplo, categoría 1, la descripción se involucra a la comunidad que será afectada directamente por actividades, obras o proyectos respecto a las fases, etapas, actividades o tareas que realizan durante su ejecución. Se pueden emplear como mínimo, pero se limitarse a dos de las siguientes técnicas: reuniones informales de carácter obligatorio, entrevistas o encuestas. O sea, puedes hacer una reunión con la comunidad. Bueno, con el COVID no creo que se haga esta parte tan fácil, así que mejor con tu mascarilla, etcétera. Tú haces una encuesta, vas al lugar, tomas fotografías, por lo regular se toma hasta el nombre y número de cédula de la persona para saber que se fue al lugar. Se toma una fotografía como prueba de que se involucró a las personas afectadas. Como le dije anteriormente, es el área afectada, es la que más preocupa, porque no importa que hayan 2.000, tú tienes que ir al área más cerca y colindante del proyecto. Para los estudios categoría 2, el plan de participación ciudadana que el promotor o obra debe formular, ejecutar durante esta etapa, es, es lo que aparece en el decreto, que serían también encuestas. Tienes que poner en un diario de circulación nacional de qué se trata el proyecto, etcétera, también en el municipio y en el corregimiento donde es el proyecto. Porque cuando se da esto, la, la la parte social, las personas que son afectadas por el proyecto, una vez se desfije o aparezca la última publicación del diario de circulación nacional, tienen 8 días para oponerse a lo que es el estudio de impacto ambiental. Entonces ellos tienen estos 8 días para ir al ministerio, pedir el estudio, hacer un escrito y decir yo no estoy de acuerdo por esto, por lo otro. Entonces, el ministerio le tiene que informar al promotor del proyecto para que el promotor dé una respuesta y ellos informarles a los que se opusieron al proyecto. Entonces, para los estudios categoría 3, sería también lo que corresponde, lo mismo que corresponde a lo anterior. Se hacen encuestas, se hacen las publicaciones en el diario de circulación nacional, se ponen también en el municipio, en los corregimientos, pero fuera de esto, también se hace un foro público. En este foro público se invita a las organizaciones del área para que asistan y vean si el proyecto, si están de acuerdo o si no están de acuerdo con este proyecto. Entonces es importante. En categoría 2, a diferencia de categoría 3, que es obligatorio el foro, en el categoría 2, el Ministerio de Ambiente está libre de solicitar el foro público, o las personas cuando hagan oposición al proyecto pueden solicitar el foro público para que todas las personas de la comunidad puedan participar y que entonces la empresa o los promotores del proyecto le expliquen en qué consiste el proyecto y ellos entonces ver la factibilidad del mismo. Y es potestad, como les dije, del Ministerio de Ambiente aprobar o desaprobar un estudio de impacto ambiental. Pero es importante saber que la comunidad tiene un derecho y el derecho es que ellos se pueden oponer a un estudio de impacto ambiental siempre y cuando pongan las partes técnicas por las cuales ellos se... Bueno, yo creo que he dado por terminada la, lo que son, lo creo, los puntos más relevantes de lo que es el decreto 123 con los estudios de impacto ambiental. No sé si tienen alguna pregunta.
¿No hay preguntas? Ajá, una pregunta. Para los trabajos que se realizan en Arraiján, ¿se tomó en cuenta la participación ciudadana? Sí, eso es uno de los puntos que en todo estudio de impacto ambiental es lo que se hace. Así que sí se tomó en cuenta, porque si no está en el estudio de impacto ambiental, no puede ser aprobado. Eso está en un slip que tú vas al ministerio cuando llevas tu estudio y hay una parte que dice consulta ciudadana. Ellos van a verificar que está, ellos verifican que está en las encuestas, ellos verifican de acuerdo a la categoría que se cumplió con lo que le dije de participación ciudadana. Sí se tomó en cuenta. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Cabe destacar que el estudio de impacto ambiental es más que nada para nosotros, desde que, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental siempre se han venido haciendo y es importante que son un arma para conservar el ambiente también, para que el Ministerio de Ambiente, para que las personas tengan injerencia en lo que se va a hacer en sus comunidades, que tenemos un decreto que es el 123 y tenemos otro que está temporalmente suspendido, que es el de prefacia, en el cual los promotores y los consultores pueden llevar su estudio de impacto ambiental sin ir a la oficina, pero por problemas técnicos está suspendido temporalmente. Este decreto puede ser modificado, ya que antes de este han habido dos decretos anteriores. Así que es importante que los promotores y los consultores estén anuentes a hacer sus estudios de impacto ambiental con responsabilidad y decir la verdad en los estudios de impacto ambiental. Por eso es en los categoría 1, que son los mínimos, se introduce lo que es una declaración jurada en la cual el promotor dice qué vas a hacer en el proyecto y esto, si tú no cumples con la resolución y el consultor, el promotor y el evaluador tienen igual responsabilidad, ya que existe una ley de delito ecológico en la cual puede ser demandado. Así que no es simplemente algo que deben guardar los promotores. Tienen que cumplirlo y tienen que seguir todos los lineamientos de los estudios de impacto ambiental. Bueno, muchas gracias por su tiempo y no sé si no hay más preguntas. Yo creo que podemos dar por concluida la conferencia.